están? Sean todos bienvenidos a Historias Espeluznantes. ¿Y qué es una historia espeluznante? Es una historia interesantísima que no nos da una hora, pero que debe ser contada, ¿no? Déjenme presento, yo soy Naidal Sin Color y a mi derecha tengo a mi hermano, el ojo rojo que todo lo ve, el CPU de este proyecto, Luis Avilés, mano. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a esta semana, pues como ya lo vieron en la miniatura y en el título del video, vamos a hablar de los monitos de Meoki. Los monitos de Meoki. Yo no tengo idea ni qué chingados son esas cosas. Este tema nos lo han estado pidiendo mucho y pues ya en los comentarios dejan mucho que quieren que platiquemos de esto. Lamentablemente no da para una hora, pero vamos a contarlo, ¿no? Vamos a contar un poco esta historia, ¿no? El 27 de octubre de 1987, 4 niños jugaban en un patio de una casa ubicada en la esquina de Francisco Ramírez y Moctezuma, en el barrio Nuevo, en la ciudad de Meoki, en Chihuahua, o en el pueblo de Meoki, ¿no? Ahí en Chihuahua. O sea, los seres reciben el nombre de la ciudad. De la ciudad, así es. Meoki era un combatiente, ¿no? De la batalla, no de la batalla de Puebla, sino de la invasión francesa en Chihuahua, ¿no? Entonces por eso el pueblo se llama Meoki y de ahí es de donde estos seres toman el nombre. Oh, eso está interesante, güey. Está chingón. Entonces vamos a hablar también un poquito de por qué les dicen los monitos, ¿no? Bueno, los 4 niños eran Sergio Alonso Lira Robles, de 12 años, Javier Valenzuela, de 11 años, Mario y Willy Alvidres Payán. Estos 2 niñitos eran hermanos, eran siameses, eran gemelitos de 7 años. Es muy importante la edad. Eran unos niñitos de 7 años, ¿no? Entonces todos ellos vivían ahí jugaban. Se supone, según testimonios de los propios niños, una noche vieron pasar una luz entre roja y azul. Vieron pasar una luz por la parte trasera del patio en el que estaban jugando. No, al ser zonas rurales, pues te imaginarás que son patios grandes que conectan ya sea con el bosque o con despoblado, ¿no? Ajá. Entonces dicen los niños que vieron una luz que parpadeaba entre rojo y azul. Ajá. ¿No? Yo digo que una luz muy parecida a una sirena de patrulla. No des spoilers. Vieron la luz y cuando ellos vieron cómo la luz descendía. Cuando se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando, de unos agujeros que había en la tierra, salieron 5 seres. De estos seres salieron así de la tierra. Cuando los niños los vieron, pues inmediatamente trataron de correr. Sin embargo, en la carrera, y como pues todo era terracería, uno de ellos se tropezó. Cuando se cae, los demás se detuvieron para ver si lo ayudaban o qué hacían. Recuerda que eran niños de entre 12 y 7 años. El que se cae era uno de los niñitos de 7 años. Cuando se caen, los demás se quedan ahí pues asustados. En ese momento, entre que están en que van o no a recoger a su amiguito, los seres se acercaron al niño y le dijeron que no tuvieran miedo. Entonces los niños, como hipnotizados, dejaron de correr y se quedaron ahí. Algo muy curioso es que estos pequeños seres hablaban español. Pero bueno, ahorita nos vamos a adentrar un poquito más a eso, ¿no? Luego de este primer encuentro, Mario y Willy, los niñitos que vivían ahí en la casa, le contaron a sus papás lo que había pasado. Sin embargo, pues como eran niños pequeñitos de 7 años, volvemos a lo mismo, los padres no les creyeron y pues posiblemente descartaron la historia pensando que se trataban de amigos imaginarios, ¿no? De que probablemente era algo que ellos mismos habían inventado. En el transcurso de una semana más o menos, mucha gente en el pueblo se llegó a involucrar en esta situación. Esto empezó a llegar a oídos de todo mundo y principalmente a oídos de los niños de ahí del mismo pueblo. Entonces esto ya se empezó a volver algo serio cuando los adultos empezaron a hablar entre ellos de toda esta situación. Recuerda, todo esto viene de una historia que contaron niños. Entonces se empieza a volver algo más serio. Como, los niños en ese momento describieron a estos seres como criaturas con un cuerpo muy delgadito, brazos, todo, pero con una cabezota. Y los rasgos que ellos veían en la cabeza
es que tenían los ojos como negros almendrados, tenían el cortecito de pelo así como los pelos parados, pero eran rubios. Así como el flat up, como el corte militar, más o menos. Aquí les voy a dejar la imagen. Como la chita ludueña, ¿no? Pero güero. Ándale, el cortecito de la chita ludueña. Aquí les voy a dejar los dibujos que ellos hicieron. Pero aquí es ya donde empiezan un poco las contradicciones. Porque mientras uno de los niños mencionaban que las criaturas eran rojas, otros mencionaban que eran verdes o blancas. Entonces ahí también es cuando empieza a haber un poco de discrepancias, porque unos decían que medían 15 centímetros, unas cosititas así. Otros les daban un poquito más de altura, e incluso hubieron algunos que llegaron a decir que tenían la misma estatura que ellos. ¿Cuánto puede medir un niño de...? Sí, unos, ¿qué es? 40 centímetros, 50 No, centímetros. ponle tú como 1 metro, ¿no? Mide un niñito como de unos 10, 12 años. Son niños de zonas rurales, güey, suelen ser más chiquitos. Entonces, pues más o menos es la estatura que le ponen. Ahí está, digo que empiezan a haber discrepancias. Desde las fechas en las que se presenta todo este caso, empieza a haber discrepancias. Porque hay quienes dicen que fue el 4 de octubre, el 11... El consenso general es el 27, e incluso es el día que ahí en el gobierno de Meoqui celebra el Día de los Monitos de Meoqui. O sea, ya existe el Día de los Monitos de Meoqui real. Sí, no es algo que ya esté instaurado. Eso se hace de vez en cuando, pero pues ahí es cuando se celebra el evento y lo celebran el 27 de octubre. Fenomenal. Entonces por eso es la fecha en la que se da. Una de las descripciones más peculiares que dan los niños es que estas criaturitas, digamos que eran pequeñitas, tenían los dedos, tenían solamente 3 dedos, eran tridáctiles, pero los dedos en las puntas tenían bolitas, tanto en las manos como en los pies, y que las piernas estaban como que tiesas y como que les costaba trabajo caminar. Otra de las cosas que describen es que tenían como un círculo en el pecho. Como la muñecota Lili Ledi que caminaba sola, ¿te acuerdas? Fíjate, yo lo que veo de este caso, estas ya son conjeturas mías, no es tanto lo que viene aquí. Aquí les voy a poner una imagen de una ranita endémica de la zona. Lo que hablamos nosotros de la criptozoología, que debes de conocer un poco la fauna local de la zona. Entonces existen unas pequeñas ranitas que cuando las paras se ponen como las piernitas se tensan, como ¿no? rígidas, y curiosamente esas ranas cuando llueve en la zona salen de los hoyitos. Continúa. Entonces eso es lo que yo creo que vieron los niños. Son niños de 7 años. Sí, claro. Bueno, pero bueno, vamos a seguir con lo que viene aquí, ¿no? Eso lo habías dejado olvidado porque está... es la explicación. Bueno, va, sí, dale. En la semana siguiente los niños empezaron a dibujar a estas criaturas, ¿no? Como te digo, aquí te voy a dejar los dibujos que ellos hicieron. Y pues la verdad es que todas las características que ellos presentan o los que dibujaron tenía que ver con los clásicos grises. Nada más con los pelitos parados así de la chita ludueña. De Nacho Ambriz. Un poco más actual. Perdón, los niños decían que estos seres curiosamente hablaban español. Sin embargo, no movían la boca, que era nada más como una rayita. Que a final de cuentas, pues es lo que está dibujado, ¿no? No es que los niños hayan dicho, es que es una rayita, no, es lo que dibujaron, nada más una raya, ¿no? Entonces se supone que estos pequeños estos pequeños seres, para ganar la confianza de los niños, porque se les estuvieron presentando durante varias ocasiones, siempre al atardecer. Entonces estos niños, estos seres, para ganar la confianza de los niños, se presentaron ante ellos. Obviamente tenían nombres en español. Los monitos. Los monitos tenían nombres en español. Los nombres eran Hugo, Edgar, Pancho, Gaspar y Crispín. ¿En serio? Crispín sí es un nombre muy de críptido, ¿no, güey? Ese qué nombre tan fenomenal. Pero esos eran los nombres de los monitos de Meoqui, monitos. ¿no? Uno de los niños, de los gemelitos, uno era Mario y el otro era William. Entonces todavía tiene un poco más. Eso suena más ficticio el nombre de ese niño real. De Willy que de estos, ¿no? Que el de Crispín. Hugo, Edgar, Pancho, Gaspar y Crispín. Yo me quiero hacer compa de los monitos de Meoqui, está bien. Yo en mi familia tengo
de todos esos nombres, menos el de Crispin. Menos el de Crispin. Ajá, ¿tú maldita conoces sea. algún Crispin? No, tampoco, güey. Si ustedes conocen algún Crispin, pásenos su Instagram. Porque incluso Gaspar, por ahí también hay un tío. Ah, sí, no, ni idea, güey. Pero bueno, Ajá. entonces los dibujos de las caricaturas que hicieron famoso estos niños, o sea, el dibujo que hicieron estos niños, empezó a llegar a los medios de noticias locales, después nacional y después internacional. Ok. Este se volvió un caso internacional porque supuestamente este tipo de fenómenos ya se habían presentado no solo en México, se habían presentado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina. Esto se había presentado en muchos lugares. Pero esto se dio a conocer después de que se pasaron a los medios de Sí, comunicación, ya ¿no? cuando se Ok. empieza a dar todo esto. Ok. Que por ejemplo, a mí lo que me parece es que se empieza a hablar de todo esto y empieza a relacionarse con lo que ya había. Como te digo, en el contenido exclusivo te voy a hablar del encuentro Kelly Hopkinsville. Ajá. Y es más o menos por las fechas, incluso el propio Jaime Maussan lo ha presentado, la comparativa entre Hopkinsville con los monitos de Meoki, que son Ok. más o menos de las fechas. En Colombia, Argentina, toda esa zona, siempre se ha hablado del pombero, que es como una especie de gnomo, de duende chiquitillo. Lo vimos en el capítulo anterior. Lo Ajá. vimos también en el capítulo anterior. Entonces, como que todos ese tipo de casos los empezaron a relacionar. Ajá. ¿No? Ahora te voy a dar otra conjetura mía, dices que me espere, pero vamos a irlas metiendo poco a poco. Ok, es que la de la ranita suena muy plausible. Suena muy güey, plausible porque se dentro pasman. de Ajá. dentro de la criptozoología, lo que nos enseña. Utilizando la criptozoología para este caso, te das cuenta que muy posiblemente sea una ranita endémica de la zona, ¿no? Sí, sencillamente Porque, vieron que... ujú, para, que- ajá. ajá, para hacer un pequeño resumen, la criptozoología no es el estudio de seres fantásticos, sino el estudio de seres que aún no han sido identificados, ¿no? Sí, ahí O sea, tenemos el capítulo de la criptozoología en la que se habla de cómo están, cuáles son las características de la criptozoología ajá, lo y que se digamos su utiliza para- división. ajá, ok, Ajá. exacto. Entonces, yendo más o menos en esto. Entonces, yo lo que digo es que en 1987, ¿qué caricaturas había en la televisión? Ok, vas por ahí, ok. No sé, ¿87? En el 87 yo recuerdo que yo en el 87 ya era un niñito de más o menos esa cierta edad, De ¿no? como 6 años, porque yo nací en el 87. Entonces, ¿qué había en la televisión? Estaban los pitufos. Ajá. Estaba el Bosque Encantado. Ok. Estaba David el Gnomo. Ya estaba David el Gnomo, sí. Sí, creo que ya estaba David el Gnomo. David el Gnomo salía de la tierra. Ok, No sé ok. si recuerdas que él tenía su casita en un arbolito y salía de ahí. Ajá, bueno, estaba de adentro del arbolito. Ajá. Entonces, ¿no puede ser por ahí también? Podría ser una extraña. Bueno, la imaginación de los niños funciona de maneras extrañas, entonces utilizamos la hipótesis de la ranita Me parece y la que hipótesis de David el Gnomo o las caricaturas. ya estaba la caricatura de la ranita de Metán. No Esa sé creo que si sí la recuerdas recuerdo. esa. La Es ra- setentera, pero son de esas bueno, caricaturas obviamente, que te ajá. pasan en los 80s. Y más o menos cazan las características de lo que están hablando estos niños. Ok, ok. ¿No? Las patitas rígidas, los 3 deditos con bolitas. Entonces, Sí, claro. y eso yéndote a las caricaturas, porque ya existía Misterio sin resolver, ya existía Domingo Increíble, ya existían todo ese tipo de series. Ajá. Pero pues dudo mucho que niñitos de 7 a 12 años estuvieran viendo ese tipo de televisión. Ajá. Yo me voy más a lo que estaban viendo las caricaturas. Ok. Pero bueno, esa es una de las cosas que yo creo, Ajá. ¿no? Según la historia, continuando con el relato de brujosdecatemaco.org, según la historia, los monitos llegaron a nuestro planeta para estudiarlo. En una entrevista, uno de los niños también dijo que una de las criaturas les había dicho que les gustaba mucho el clima de Meoki. Ujú. Yo no conozco Meoki, pero pues Chihuahua, esas zonas llega a ser como desierto, ¿no? Entonces, ok. pues no sé qué tipo de clima sea. Y si saben, pues ahí díganos, ¿no? En encuentros posteriores, los mismos seres parecían salir de los agujeros de la Tierra, ¿no? Como ya te comenté, y lo cual los niños ya en posteriores entrevistas llegaron a decir que probablemente no eran extraterrestres, no eran seres que venían del cielo, sino pues criaturas que provenían del subsuelo. Del subsuelo, ajá. ¿No? Cuando se abrieron los agujeros, los chicos, cuando se abrían los hoyos, los niños escuchaban a otros seres dentro de los los huecos, de los hoyos. Se acercaban y se escuchaba mucho, como si hubiera una habitación abarrotada y con mucha gente. Ajá. Entonces se escuchaba así como que mucho murmullo en los hoyos cuando ellos se acercaban.
ya fuera A revisar los hoyitos, ya fuera güey. que Crispín y Gaspar se fueron, Ajá. o que iban saliendo, Ok. ¿no? Pero jamás dijeron que hubiera habido algo más ahí, ¿no? Durante sus encuentros casi diarios con estos pequeños humanoides, aparentemente de otro mundo, ya fuera de las estrellas o subterráneo, los niños nunca experimentaron el típico periodo perdido, del periodo de tiempo perdido asociado con la abducción extraterrestre. Ok, sí. Que ya ves que se ha presentado desde Betty Barney Hills, Ajá. ¿no? Con varios, con Travis Walton. Ajá, Se ha todos aquellos presentado. pierden cierto periodo de tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, pues hay muchos investigadores ufológicos que se han metido a este caso o que se llegaron a meter al caso y pues ellos dicen que pues probablemente los niños no fueron abducidos. Ajá. No, yo creo que tiene que ver más como el encuentro con la escuela Ariel en Sudáfrica, Nigeria, no recuerdo cuál es. Ya Sí, después les voy ya a después hablar lo también meteremos de a... todo eso, ¿no? Entonces, mucha gente también en determinado momento, cuando estaba presentándose toda esta situación, llegaron a decir que llegaban a ver luces que se presentaban por los lugares. Incluso mucha gente de otras ciudades llegaban al lugar para ver las luces y ver si podían ver a los monitos. Un monito de Meoki. Cosa que supuestamente nunca sucedió, Ujú. ¿no? En uno de los encuentros que llegaron a tener con estos monitos, Willy, el niñito de 7 años, Ajá, uno de los gemelos. supuestamente arrojó agua a uno de los agujeros donde se metían los monitos, porque pues ya no querían jugar y se metieron a los hoyos. Cuando uno de los monitos se mete, Willy le echa agua al hoyo y supuestamente uno de estas criaturitas murió ahí. En respuesta, otro de los seres le agarró el brazo de Willy. No se sabe bien si lo rasguñó o lo mordió. Pero cuando hace esto, le provoca una lesión que era entre un rasguño y una quemadura. Ok. Entonces, pues los demás niños, este niño se puso a llorar y los demás pidieron ayuda, ¿no? Cuando llegaron a atender a los niños, la primera que los atiende es fíjate, aquí dice, ¿no? La primera en llegar a socorrer a los infantes, de acuerdo con un reportaje realizado hace algunos años por el Diario de Chihuahua, fue la ahora política Daneira Lira Robles, quien llevó al niño a la Cruz Roja, donde lo atendió el socorrista Francisco Valenzuela. Ok. Aquí me salta la duda de que quien lo está diciendo es una supuesta política o una política de ahí de la zona. Ajá. Y sin embargo, tanto la política como el socorrista que la atendió tienen los mismos apellidos que los niños. Ok. Entonces ya te empiezan a saltar más dudas, ¿no? Es como si Alfredo del Mazo llega y te dice, ay, es que yo salvé a los niños de un ataque alienígena. Entonces, ¿a qué se deberá? Y todas estas declaraciones se supone que fueron hechas por esta Daneira en época electoral. Ah, es que era obvio, güey. No, nunca confíes en un político. Ya cuando una historia está involucrada en un político, ya dúdala absolutamente, güey, ¿no? Y luego tiene los mismos apellidos, güey. Ay, maldita sea, güey. Está bien, pero es muy bonita historia los muñecos. Ajá. Francisco Valenzuela empezó a valorar la vida de Willy, ¿no? Entonces, en la supuesta versión de este cabrón, dice que, pues sí, que era nada más un rasguño. No se habla de quemaduras. Ok, ajá. Era un simple rasguño que, pues, obviamente, pues tenía lodo y todo eso, ¿no? Que lo hacía parecer más aparatoso de lo que realmente era. Lo que realmente era, ajá. Entonces, mientras lo estaban ahí, mientras lo estaban atendiendo, Willy jamás dejó de contar la historia de que estaban jugando con los monitos y uno de ellos lo arañó o lo mordió, te digo, depende de cómo se vea todo esto, ¿no? Ajá. Entonces el paramédico, Francisco, es el que le da la hojita y los niños empezaron a dibujar al supuesto ser. Del parte del paramédico viene la hojita de supuesto ser. Aquí es la que ya vimos ahorita, ¿no? Ajá. Y pues ahí es donde viene todo esto, ¿no? Los avistamientos de los seres, sin embargo, en ese momento solo se restringieron a los niños y no a todos los del pueblo. Solo a los involucrados. Solo a los involucrados y tal vez un par por ahí, ¿no? Que fueron los que empezaron a expandir toda esta noticia, ¿no? Todo esto se llevó un par de semanas, fueron aproximadamente 2 o 3 semanas en las que estuvieron en contacto los niños con estos seres. Y fue hasta finales de noviembre de 1987 cuando supuestamente los seres se fueron para siempre. No sin antes dejarles dicho
que regresarían para un día continuar con su investigación. Ok. Entonces no sé si fue amenaza o qué. Sí. Durante el tiempo de todos estos avistamientos e inmediatamente después, la tranquila ciudad de Meoki, vamos a llamarla ciudad, Ajá, ok. recibió mucha atención. Los propios habitantes parecían divididos entre los que creían y los que no creían. Sí, Sin claro. embargo, pues obviamente los que querían creer eran las familias de los niños, ¿no? Sí, bueno. Otros estaban convencidos de que esta supuesta serie de visitas extraterrestres era simplemente un engaño o incluso una alucinación masiva. No se llegó a publicar en los periódicos esa misma teoría de que simplemente era una alucinación masiva. Observadores, curiosos, investigadores serios y todo lo demás llegaron a la casa del primer avistamiento con la esperanza de poder ver a las criaturas e incluso platicar con ellas. Hablaban español. Hablaban español, ¿no? Entonces, como mucha gente se empezó a juntar afuera de la casa, y como es México, pues empezaron a vender globos, gorditas, churros, recuerdos. Empezaron a vender de todo ahí Empezaron a vender muñecos de Meoki. los monitos de Meoki, ¿no? Entonces... Sí, se hizo la verbena, güey. Ajá, ahorita que sí están los muñecos. Otra de las teorías que yo tengo, en los 80s, yo jugaba con unos muñequitos, con unos monos, que eran los action heroes o los héroes de acción, que eran como algo muy parecido a los G.I. Joe grandes, a los G.I. Joe grandes. Entonces esos eran los monos, o sea, porque me acuerdo que mi papá nos llevaba al mercado y siempre que veía, oye, cómprame un mono. Bueno, sí, se le decía, a los muñecos se les decían monos. Ajá, entonces por ahí puede caber también de que hayan agarrado las ranas y hayan dicho, ay, es que es un monito, es mi mono. Ajá, sí, claro. Porque a final de cuentas no se trata, no es que estén hablando de un monkey, de un chimpancé, de un chango. Están hablando de un mono, de un juguete. Los monitos de Meoki no son changuitos de Meoki, son muñequitos de Meoki. Son muñequitos, son monos. Al menos así es como en la Ciudad de México le decían. No sé si en Chihuahua tengan otra expresión, supongo que es similar, ¿no? O sea, no están hablando de un chango. Ajá, sí, no es un chango, ¿no? Pero bueno. Entonces, familiares de los niños, vecinos y otros ciudadanos de la localidad dieron testimonio a la prensa durante todo este tiempo. Y quien saca a la luz todo esto de los monitos de Meoki es Manuel Briceño. En ese entonces era corresponsal de prensa y se encargó de cubrir la noticia. Este cabrón fue el que sacó la noticia pues prácticamente al mundo. Él y Humberto Payán Franco. Que Payán también es uno de los apellidos de uno de los niños. Ay, demonios. Ok. Entonces, se supone que ellos dos, Manuel Briceño y Humberto Payán Franco, son los que sacan al mundo la noticia de los monitos de Meoki. Y son los que empiezan a hablar de toda la existencia de estas criaturas. Pero, por ejemplo, como en el capítulo de Doris Bitter, ¿no? Los investigadores se basaron en lo que ellos dijeron. Los investigadores jamás vieron nada. Exacto. Entonces, algunas de las historias eran un tanto extravagantes y se contaban así como un teléfono descompuesto, lo que llegó a hacer que todo esto se volviera más complicado de lo que realmente era. Ajá, sí, ya cuando se convierte esto en un teléfono descompuesto, está cabrón, güey, ¿no? Entonces, pasa como el drogadicto de Guadalajara que según captó nada, ¿no? Eso vámonos al contenido exclusivo, ¿no? Ese va a estar en el contenido exclusivo también. Entonces, entre las historias más inverosímiles que empezaron a sacar al respecto, se corría el rumor de que la NASA había estado interesado en estos encuentros y había enviado gente a Meoki en secreto para investigar la situación. Ajá, la NASA, güey. Pedo con eso. ¿Qué tiene que ver la NASA? ¿No? En todo caso, yo digo que hubiera sido, pues, no sé, el FBI, ¿no? Porque ni siquiera la CIA. La CIA, que era en los 80s, había un gran pánico generado por la CIA y el comunismo, pero ese ya es otro capítulo. Yo voy más a que en todo caso hubiera sido el FBI, porque por ejemplo en el video exclusivo, el encuentro Kelly Hopkins-Bill, te habla de que fue investigado por el FBI y por gente involucrada en el proyecto Blue Book. Donde estuvo involucrado Allen Hynek. Entonces, si me hubieras dicho que en esas fechas Allen Hynek estuvo en México,
Y dices, cámara. Probablemente. Cámara. Ok, por el revuelo, ¿no? Pero ya cuando te dicen la NASA, pues de aquí la NASA, ¿qué tiene que ver? ¿verdad? Es como los videos que luego pasan de que la NASA antes investigaba el océano y ahora se quiere alejar. Ajá. Jamás pasó eso. No. No, la NASA siempre ha estado... el motivo de la fundación de la NASA es investigar el espacio. No tiene nada que ver con el océano. Bueno, el océano lo usan para cuando caen o los aterrizajes o todo ese tipo de cosas, pero la NASA jamás ha investigado el océano. Bueno, ok. Entonces, pues es igual pinche teléfono descompuesto. ¿No? Entonces, otras historias decían que por la ciudad circulaban camionetas blancas con norteamericanos de aspecto sospechoso. Dices, pero ya, cualquier norteamericano en una troca en los 80s sonaba sospechoso. Lo cual me parece imposible, porque si fuera todavía ¿cómo se llama? Esta de Guanajuato, donde está lleno de norteamericanos. Sí. Ay, güey, San Miguel, no, San Miguel de Allende. Fuera San Miguel de Allende dices, bueno. ¿Crees? Pero Meoqui no suena como una atracción turística, salvo los monitos de Meoqui, ¿no? Entonces los niños que experimentaron los monitos de Meoqui, ahora todos son adultos. Ajá. Excepto uno. ¿Por qué? ¿Se quedó chiquito o qué? El 6 de abril del 2007, Javier Valenzuela, de 30 años, fue encontrado sin vida en su domicilio en Ciudad Delicias. Ajá. O sea, después de todo ese desmadre de Meoqui, se supone que se mudan ya pasa el tiempo, se mudan. Ciudad Delicias, y ahí es donde lo encuentran sin vida en su domicilio. En su domicilio. Su cuerpo estaba cubierto por lo que parecía ser cortes quirúrgicos. Ajá. Pero no le extrajeron ningún órgano. Una autopsia que le hicieron a su cuerpo no pudo determinar la causa de muerte, aunque se descubrió una extraña sustancia no identificable en su sangre. Ok, pienso que ahí vas a ir a un giro de tuerca. Sí. Esto es lo que dice el portal brujosdecatemaco.com. Ajá. No, pero existen muchos documentos y buscando más información llega a aparecer el nombre de Javier Valenzuela. Ajá. Pero es de una persona de un poquito más grande de edad. Ajá. Y la nota ni siquiera es del 2007, es del 2010. Ajá. En la que esta persona era un estilista que fue asesinado en su negocio. Ok. ¿No? Okay. Y pues los cortes quirúrgicos, la nota aparece, por aquí te la voy a dejar. Ajá. La nota dice que fueron 47 puñaladas. Ok, la chingada. Entonces, sí, fue un intento pues como que alguien se acordó del nombre cuando pasó eso, no sé. Ajá, sí, yo creo, y fue un intento burdo por la página por alargar el mito de los muñecos de Meoqui. Ajá, porque esa nota ni siquiera aparece así de sucesos en Chihuahua, de Delicias, no, sino que te aparece dentro de esas páginas que te hablan de los monitos de Meoqui. Ah, ok, pero es es algo completamente falso. Entonces, puede ser que lo de las puñaladas fuera falso. Ajá. Y también lo de los cortes quirúrgicos. Cualquiera de las dos a mí me suena falso. Ok. No, pero es algo que se menciona mucho cuando se habla de los muñecos de Meoqui. Ajá, y te voy a decir por qué, ¿no? Algunos, fíjate, dentro de esto lo que dice aquí el portal es que muchos se preguntan si los seres cumplieron su amenaza y regresaron. Ajá. ¿No? Pero fíjate, para el 30 aniversario, ya para finalizar, para el 30 aniversario de los hechos de 1987, un investigador paranormal mexicano llamado Francisco Tote. Ajá. Estaba muy grandote, ¿no? El panchotote. Era lo que te iba a decir, o sea, a mí también me parece ridículo. Francisco lo voy a buscar. Yo creo que era Pacotote. Yo creo que se están mamando. Yo también creo que se están burlando, ¿no? Ajá, pero bueno, se supone que Francisco Tote, visitó Meoqui para realizar un pequeño documental sobre lo que sucedió. Trató de que los niños en ese entonces hablaran, pero pues obviamente todos se negaron. Ajá. En cambio, este cabrón, Pacotote, entrevistó a una maestra de escuela que supuestamente le dio clases a los niños, de nombre María del Carmen, y su testimonio decía que pues ese tipo de eventos, lo de las luces y lo de las criaturas que se llegaban a ver en la zona, era algo muy común. Ok. Entonces, hubiera estado más sabroso que si hubiera entrevistado a los ahora adultos, ¿no? Ajá. Y pues eso es todo lo que te traigo.
Ok, los muñequitos de Meoki, cabrón. Así es, He güey. visto hasta tiras cómicas, güey, que hablan de los muñequitos. Hay mucho, güey. Sí, tengo que apenas hicieron un concurso hasta de que hacían figuritas de papel maché. Hay una empresa ahí en Meoki que se dedica a hacer todo este tipo de Memorabilia. muñequitos de papel maché y de diferentes materiales, fibra de vidrio y todo eso para pues para las conmemoraciones de Sí, todo pues esto. para hacer estaría bueno, güey, comprar unos muñequitos de Meoki, Ajá. mano, ¿no? Originales. estaría Yo chingón. quisiera visitar Meoki, Ajá, también estaría bueno, güey. pero pues eso es todo. Ah, No sé qué qué feo. opinas. Es una historia espeluznante, digna de historias espeluznantes, güey, ¿no? Qué chingoncísimo, güey. Qué fregón. Y qué bueno que nos adentramos más al mito de los monitos de Meoki. Los monitos de Meoki.